Este es un fragmento de la revisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes encontrar el video completo en el canal de YouTube de El Caporal. Comenzamos con Alejandro Encinas hablando de la liberación de El Gil. Resulta que ayer le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador qué opinión le merecía la liberación de El Gil y dijo: vamos a esperarnos a mañana. Mañana le pedimos que Alejandro Encinas nos dé un reporte. Y tal cual, llega Alejandro Encinas y empieza a hablar del tema. ¿Quién es El Gil? Bueno, El Gil es obviamente el apócope de Gildardo López Astudillo. Él ha sido señalado como líder de los Guerreros Unidos, ha estado ligado con la desaparición de los 43 normalistas. Él dio datos de una ruta de desaparición de los normalistas diferente al basurero de Cocula, que es la verdad histórica que nos quiso imponer el gobierno de Peña Nieto, de que los normalistas fueron quemados, fueron incinerados en ese basurero. Él dio una ruta diferente. Y resulta que el pasado sábado un juez desestimó las pruebas en contra del Gil y se cayeron 2 procesos en su contra. Uno por crimen organizado y el otro por secuestro. Precisamente por eso le preguntaron al presidente qué opinión le merecía esta liberación. Hoy Alejandro Encinas retoma el tema y dice que han encontrado irregularidades en el actuar de las autoridades sobre el caso de Ayotzinapa, en específico en los procesos que se siguen en contra de quienes han sido señalados como culpables. Han detectado omisiones en el actuar y presentó una diapositiva que ilustra perfectamente a lo que se estuvo refiriendo. Me voy a permitir leerla porque es oro molido en información. Dice: como exclusión de pruebas, el procesamiento de los detenidos se basó en 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la entonces Procuraduría General de la República, recordemos que ahora se llama Fiscalía, y dice que de estas 107 pruebas solamente permanecen como válidas 44 y que 63 restantes han sido declaradas ilícitas por el primer tribunal colegiado de circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, porque fueron acreditadas violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad. Hago pausa. Recapitulamos cifras. 107 pruebas, de las cuales 63 ya fueron desechadas porque la autoridad, la Procuraduría, cometió alguna irregularidad. ¿Qué es una irregularidad? Actos de tortura, por ejemplo, por parte de la autoridad que investiga al inculpado, u obtener pruebas de manera ilegal. Cuando ocurren estas cosas, son descartadas las pruebas en automático, aunque las pruebas sean tal cual como dice su nombre, pruebas de un ilícito. Muy bien, continúo. Dice: hay 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición. Esto significa que los detuvieron y los presentaron ante el Ministerio Público pasado el tiempo permitido por ley. Es decir, desaparecieron prácticamente a los detenidos y los llevaron quién sabe a dónde. Hubo 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia. Dijeron que los agarraron en flagrancia y era mentira. Hubo 22 detenciones ilegales por haber sido ordenada de forma irregular, haber sido ordenadas. Hubo 29 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hubo 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación. A uno de los detenidos lo tuvieron incomunicado y a 6 les violaron los derechos a la defensa adecuada. Debido a estas irregularidades enlistadas en esta diapositiva, pues varios de los detenidos, varios de los inculpados han sido dejados en libertad. Hoy el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció una serie de declaraciones bastante, no nada más importantes, sino alarmantes, en el sentido de, pues, cómo actuaron las autoridades
en la investigación del caso. Voy a compartir la pantalla de mi ordenador para que escuchemos parte de lo que dijo el subsecretario de Gobernación. Les comparto, ahí está, escuchemos a Alejandro Encinas. ¿Qué ha significado esto? Que a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos, y ahora con el precedente de la libertad ya absolutoria de Gilardo López Astudillo, existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso. ¿Qué implica esto o qué evidencia esto? Particularmente una indebida integración en la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas. Habiendo elementos claros y suficientes para afincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos. Y también esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse. Y aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley. Se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Hasta aquí le dejo. Tremenda conclusión que hace Alejandro Encinas sobre este tema. El gobierno de Enrique Peña Nieto actuó de manera irregular, el Poder Judicial actuó de manera irregular, de tal forma que se construyó una verdad histórica, según lo dijo Alejandro Encinas, que estuvo basada en varias irregularidades en el momento de las detenciones, de la obtención de pruebas, y que pues está permitiendo que los inculpados dejen las cárceles y que los afectados pues se queden sin justicia. Va a parecer sorprendente, va a parecer increíble, pero en realidad lo es. Miguel Ángel Osorio Chong, quien entonces era secretario de Gobernación, lo sabía y lo dijo el pasado 18 de septiembre del 2018. Es más, están viendo en pantalla la imagen en miniatura del video que les traje ese día, 18 de septiembre del 2018. Les comparto parte del video que hice sobre ese tema, en donde Miguel Ángel Osorio Chong, pero veamos, me detengo tantito, veamos las diferentes posturas. El problema es el mismo. El Poder Judicial dice hubo irregularidades en la obtención de pruebas, en las detenciones, hubo violaciones a los derechos humanos. El gobierno de López Obrador dice actuaron en contubernio el gobierno de Peña y el Poder Judicial. Y Miguel Ángel Osorio Chong, en defensa del gobierno de Peña Nieto, en su momento dijo que la culpa era del Poder Judicial, que ellos habían hecho las cosas bien. Lo confesó, lo dijo, y vale la pena recordar lo que dijo en aquella ocasión. Veamos un video, como ya mencionaba, del año pasado de Miguel Ángel Osorio Chong diciendo esto. Cantidades impresionantes de interrogatorios, fojas que están ahí. Yo difícilmente creo que van a encontrar algo distinto, algo más. En alguna investigación se dijo que tal vez no todos fueron llevados a este lugar donde presuntamente los quemaron, sino hubo otro lugar de algunos pocos que se llevaron a otro municipio. Esa línea la dio la Comisión Interamericana,
pues se investigó. Se investigaron los camiones que llegan a Estados Unidos, pues hubo rechazo de allá de que no entran esos camiones. O sea, todas las líneas se investigaron y yo creo que se hizo un buen trabajo de parte de la Procuraduría, independientemente de los errores señalados respecto al proceso en que se tienen que hacer las cosas, pero no en el fondo. Es la institución encargada, ahí estuvieron muchos abogados y créame, a mí me preocupa muchísimo el que hay la posibilidad de que algunos de los detenidos pudieran salir. Están en esa vía y sería muy lamentable porque de que participaron, estamos convencidos de que estuvieron ahí en los hechos contra los jóvenes de Ayotzinapa. Otro fracaso. Muy bien. Como mencionaba, y podemos ver la fecha, les voy a dejar el link de este video por si lo quieren recordar. Aquí está, a punto de salir de prisión los detenidos por Ayotzinapa, publicado el 18 de septiembre del 2018. Este es el video en donde Miguel Ángel Osorio Chong ya anunciaba que podían salir 50 de los inculpados por el caso de Ayotzinapa, y la conferencia de prensa era en realidad para defender la labor de la Procuraduría General de la República en torno de este caso. Ya veían venir esto. El punto es que cambió la administración y cambió el enfoque. Ya no es el enfoque de el gobierno actuó bien o la Procuraduría actuó bien, sino el enfoque es la Procuraduría actuó mal. Actuó en colusión con el Poder Judicial para favorecer a los inculpados de Ayotzinapa y en perjuicio de las víctimas. El tema, según lo dijo Alejandro Encinas, va más allá. Han solicitado una ampliación de la investigación del caso de Ayotzinapa contra funcionarios de la Procuraduría General de la República y en contra de los jueces que acusan que hubo pacto de simulación de justicia y pues que caiga quien caiga. Le preguntaron, precisamente en ese caiga quien caiga, le preguntaron a el presidente Andrés Manuel López Obrador si van a ir contra Jesús Murillo Caram. Él era el procurador en aquella ocasión. Él fue el que al hacer las investigaciones salió a decirnos, es la verdad histórica. Como verdad histórica se trató de imponernos a los mexicanos una versión de los hechos. Decir, esto es ya lo último de lo último. Se diga lo que se diga, esta es la verdad histórica. Obviamente, incluso ese procurador se hizo famoso por expresar un ya me cansé del tema precisamente de Ayotzinapa, por considerar que ya había trabajado mucho, que ya había dado la verdad histórica y que ya se cansó de estar dando explicaciones de qué fue lo que ocurrió. Cada vez que pasa un día, cada vez tenemos argumentos en contra del trabajo de Jesús Murillo Caram. Le preguntaron si va a caer, a López Obrador le preguntaron si va a caer Jesús Murillo Caram o si va a formar parte de las investigaciones. López Obrador dijo, van a ir contra todos los que sean necesarios. Le preguntaron del caso del exalcalde de Iguala, recuerdan, del caso Los Abarca. Dijo Alejandro Encinas, ahí hizo una precisión interesante, dijo, recordemos que Abarca está siendo procesado por el asesinato de un síndico municipal, no está siendo procesado por el tema de los normalistas y no hay indicios de que lo puedan liberar por tortura. Esto es lo que se sabe. Y del caso de la verdad histórica, dijo que con la realidad de las investigaciones o con lo que están arrojando las investigaciones actualmente, no hay ninguna similitud entre la verdad histórica de Murillo Caram con la verdad que está obteniendo el gobierno federal actual. Vaya paradoja, estamos hablando de dos verdades. Y dijo que las líneas de investigación son diferentes. Lo cierto es que hubo impunidad o que hay impunidad sobre este tema. Le preguntaron sobre la participación del ejército. Recordaremos
que el ejército ha sido señalado como el perpetrador del ataque o como parte del cómplice de lo ocurrido en Ayotzinapa. Alejandro Encinas dijo que en este gobierno el ejército ha colaborado con el intercambio de información, ya permitieron el acceso de los familiares de los normalistas a los cuarteles y que se han atendido todas las peticiones relacionadas con el ejército, de tal forma que está colaborando. Y dio el nombre del juez que liberó a El Gil, por el que empezó precisamente todo este tema, es Samuel Ventura Ramos. Dijo, tendrá una interpretación de la ley propia, pero no va a poder explicar la injusticia que cometió. Por lo tanto, se interpreta que una de las personas contra las que van es precisamente contra el juez Samuel Ventura Ramos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que van a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante el Poder Judicial precisamente por este tema, por el trabajo que hizo la Procuraduría de Enrique Peña Nieto y por el trabajo que ha estado haciendo el Poder Judicial sobre este tema. Bastante alarmante, bastante importante lo que acabamos de escuchar hace unos momentos y como podemos ver, tiene ya sus antecedentes que no se nos pueden pasar por alto. La pregunta es, ¿qué tendrá que decir Miguel Ángel Osorio Chong después de estar defendiendo la labor que hizo la Procuraduría? ¿Qué tendrá que decir Jesús Murillo Caram, el entonces procurador? ¿Qué tendrá que decir Enrique Peña Nieto? Bueno, estaremos al tanto de las reacciones, esperemos reacciones. Osorio Chong hizo la declaración que ya escuchamos, siendo ya senador, el cargo que tiene actualmente, así que pues a ver si se acuerda un poquito de lo que dijo hace algunos meses, hace casi un año. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Leo sus comentarios.